Bien. Entonces les decía, vamos a hacer ahora lo que es el péndulo físico, ¿no? Entonces el péndulo físico básicamente es un péndulo que ya no es irreal, sino tiene una forma no determinada. Entonces, supongamos más o menos, podríamos decir que aquí vamos a tener el centro de masa. Esto va a tener una densidad delta. Pero aquí pongamos no el centro de masa, pongamos el centro de giro, que es diferente. El centro de giro, y asumamos que el centro de masa está en este punto. Esto tiene un momento de inercia I. ¿Ya? Entonces, aquí es donde tenemos el centro de giro. Eso significa que el torque que se va a estar realizando depende de esta distancia. Depende de esta distancia, ¿sí? Entonces pongámosle a esa distancia una distancia D. ¿Ya? Adicionalmente, ¿qué es el centro de masa? Chicos. Una persona. No, es un punto. Sí, exacto, es el centro de equilibrio. Es un punto donde está concentrado o donde se aplica la gravedad, podríamos decir. Cuando es figura regular es bastante fácil porque se trazan todas las diagonales y el punto donde se está intersecando ese es el centro de masa. ¿Sí? Y ahí es donde se debe pintar las fuerzas, ¿ya? Entonces, si nosotros, para el péndulo físico, estamos pintando ahí una fuerza, ¿cuál es la fuerza que vamos a pintar ahí? Que se está aplicando en este punto. Exacto, entonces aquí decimos que vamos a tener la gravedad, ¿ya? Obviamente, acá vamos a tener los ejes X y por acá va a estar Y es sombrero, ¿no? Bien. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué es lo que tenemos qué tipo de ley tenemos que aplicar? Obviamente esto va a estar girando. Aquí tenemos un ángulo teta, ¿sí? Y esto está girando con una frecuencia inicial omega sub 0, ¿ya? Entonces decimos que el sumatorio de torques es igual a ¿qué? Es igual sumatorio de torques en ese punto C es igual a la distancia de, ¿ya? Por la masa, por la gravedad, que es la fuerza que se está aplicando, perdón, por la inercia. No, perdón, masa por gravedad por el coseno de teta. Sí, si ustedes se fijan, acá vamos a tener teta. Y tendríamos la gravedad y aquí va a estar teta, ¿no? Entonces el ángulo que está formando
Este sería este, ¿no es cierto? Este ángulo de aquí. Entonces por eso tenemos que poner por el seno de, aquí me equivoqué, por el seno de ese ángulo. Pero ese ángulo, ¿cuál es la diferencia con ese ángulo? Que ese ángulo es el complementario de teta, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo que si yo pusiera el seno de teta, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es el sumatorio de torques? Esto es igual a H punto. ¿Sí? Y esto es igual a la masa por la distancia de al cuadrado por teta punto. Y todo esto derivado. O sea, la derivada. Esto no, me supongo que no vieron ustedes, ¿no? Bueno, H es facilísimo. A ver, cuando nosotros tenemos este tipo de fenómeno, ¿cuál es la segunda ley de Newton? Rápido, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Aquí se aplica el sumatorio de torques es igual, cambio, en lugar de torque pongo fuerza, en lugar de masa. ¿Qué es la masa? La oposición, empezar un desplazamiento lineal. Entonces en lugar de poner masa, ahora pongo cantidad, es la medida de oposición a iniciar un desplazamiento angular. Y esto se llama inercia. ¿Sí? Y esto es igual a I por alfa. ¿Sí? Pero esa no es la segunda ley de Newton. ¿Qué decimos que es la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton es que la fuerza es igual a P punto. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí. Sumatoria de fuerzas es igual a P punto. ¿Sí saben qué es P? Uy, esto ya deberían saber, chicos. Yo les dije, vayan y lean ahí del folleto. Cantidad de movimiento lineal. Segunda ley de Newton. Entonces, en lugar de poner sumatoria de fuerza, ahora estoy poniendo sumatoria de torques. En lugar de poner momento lineal, ahora que tengo que poner momento angular. Esto es H punto. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar que es igual a I por teta dos puntos. Porque alfa es teta dos puntos, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué me quedaría? Que el momento de inercia por teta dos puntos es igual a la distancia por la masa por la gravedad por teta, sí y solo si teta es menor que un radián. Entonces ya tengo la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Me quedaría que teta dos puntos menos la distancia por masa por la gravedad por el momento de inercia del cuerpo por teta es igual a 0. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Omega al cuadrado. Sí, no es la misma que omega sub 0, esto es omega al cuadrado. Entonces decimos obviamente que omega
es igual a la raíz de la distancia por la masa, por la gravedad, sobre el momento de inercia I, ¿sí? Resolviendo la ecuación número 3. Entonces aquí tendríamos la ecuación número 4. ¿Qué pasa con teta? ¿Cuál va a ser la solución? Dices tú. Eso es fácil. ¿Qué tipo de movimiento es este? Sí, pero es conservativo. ¿Por qué? Porque teta es menor que 1. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que me pasa? Es que entonces diríamos que teta en función del tiempo va a venir a ser a una amplitud por el seno de omega t más phi. Eso siempre es lo mismo. ¿Sí? Si es que nosotros resolvemos eso, me va a quedar que la amplitud va a ser igual a teta sub 0, que es el ángulo inicial. ¿Sí? Por condiciones de frontera, ¿no es cierto? Por condiciones de frontera nosotros obtendríamos eso. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, entonces como ustedes pueden ver no es muy complicado. Simplemente ahorita entraríamos con el momento de inercia. Ese momento de inercia nosotros le tenemos que dar como dato en el ejercicio. Y además de eso está la distancia D, que es la distancia desde el eje hasta el centro de masa. ¿Sí? Eso es la distancia D. Bien. Entonces, ahora sí hagamos ejercicios. ¿Ninguna pregunta? Que se había colgado.
Sí. ¿Me preguntaron algo? No, estoy loco. A ver, ahorita de taller van a resolver ¿dónde está? Dice, determine el periodo de pequeñas oscilaciones para un cilindro de radio R que rueda sin resbalarse dentro de una superficie curva de radio R. No noten todo, solo el gráfico. Con el gráfico ya pongan ahí fuerza de rozamiento igual a 0, es lo importante. Ya. Entonces lo que tienen que poner aquí básicamente solo es que adicionar que la fuerza de rozamiento es igual a 0. Bien. Entonces pónganse en grupos y analicen el ejercicio. Ya en el libro de Bill Johnson está resuelto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Para empezar, diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Entonces esto está rotando. El cilindro R está rotando. ¿Sí? ¿Qué es lo importante del cilindro R? Que lo que recorre el cilindro R es exactamente a este recorrido de acá. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces por ahí tienen que ir. ¿Sí? Bien, trabajen, chicos. Sí. ¿Por qué? Cuéntame. Los látex que tenemos que agregar. Ah, sí, hoy tenía taller para presentarme. Sí, por eso. Por favor. Mientras nosotros hacemos para que entregues. Ay, perdón. Tienen que empezar planteando aquí el diagrama de cuerpo libre. Entonces, con respecto a este, ya, aquí voy a tener el eje, no. Espérense.
Ya, mejor así. Pónganle aquí el eje normal y acá el eje tangencial, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener, en esta dirección vamos a tener la gravedad, ¿ya? Perdón. No hay fuerza de rozamiento. Entonces, primero plantear diagrama de cuerpo libre con torques, ¿no?